Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde... Estas cruces no son adorno. Don Ramón Castañeda apuntó a las maderas pesadas mientras el carpintero paraba el serrucho. Nadie respiraba. 8 de nosotros, separados en la plaza principal de La Esperanza, bajo el sol que quemaba como sentencia. Apreté el rosario en mi bolsillo, sintiendo cada cuenta como mi última ancla. «Hoy van a aprender», dijo, su voz fría como piedra. Isidro, el mayordomo, ató cuerdas, arrastró maderas. Mi tía Elena lloraba en voz baja. Tomás, el arriero, Sánchez, rezaba con los ojos cerrados. ¿Y yo? Yo pedí por su alma, por el alma del mismo hombre que nos condenaba, hasta que el cielo tembló. Una luz rasgó el patio y ella descendió. Hermanos y hermanas, ¿pueden siquiera imaginarlo? Creen en los milagros con la misma fuerza que yo. Mi nombre es Julián Robles. Mis manos vacilan y la voz me falla, pero aún siento el olor de la tierra seca. Oigo el viento entre los árboles y siento el terror del pueblo donde crecí. A mis 88 años, cada noche, al rezar el rosario, revivo aquellos días sombríos, los días de un hombre que intentó apagar a Dios de nuestras vidas. En el norte de México, en una región olvidada, vivíamos entre milpas y mutismo. Todo allí era de un solo hombre, don Ramón Castañeda, el hacendado más temido y poderoso. Era alto, de voz grave, sombrero negro, látigo al cinto. No creía en nada, ni santos, ni vírgenes, ni milagros. La fe era debilidad, decía. Y quien osara nombrar a Dios, pagaba caro. Mi madre, sencilla pero llena de fe, me enseñó a rezar desde niño. Nunca dejes de hablar con la Virgen, mi hijo. Ella escucha hasta a quien el mundo silencia, me decía. Por eso, cuando don Ramón Castañeda cerró la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, fue como si nos arrancaran el corazón. Yo tendría unos 20 años. Aún recuerdo el llanto de las mujeres mientras el hacendado derribaba la cruz del altar. «Aquí no se habla más de ese Dios invisible», Chen gritó. Nadie osó responder. A partir de ahí, las oraciones se volvieron un secreto. En cocinas, con ventanas cerradas, rezábamos en voz baja para que los guardias no nos oyeran. A veces, encendíamos una vela ante una virgen que una vecina había escondido entre los granos de maíz. Era nuestro refugio, un pedazo de cielo en tanto terror, pero él lo descubrió. Una tarde, uno de sus hombres nos sorprendió rezando el rosario. 8 personas, la mayoría ancianas. Recuerdo el empujón a mi tía Elena, la vela encendida pateada. «Así que todavía creen en supersticiones», dijo Isidro, el mayordomo, con una sonrisa de desprecio. El aviso fue claro. Si nos atrapaban rezando de nuevo, seríamos colgados de los mezquites, como ejemplo. Me quedé mudo, apretando en mi bolsillo el rosario de semillas de lágrimas de San Pedro que mi madre me había dejado antes de morir. Esa noche, el sueño no llegó. Afuera, el viento azotaba las persianas. Dentro de mí, algo susurraba. Una tormenta peor se acercaba. Con el rosario en las manos, recé como nunca. Madre Santísima, protégenos. No permitas que este hombre pierda su alma. No pedí por mí, sino por él. El mal lo había consumido por completo. Los días pasaban. El miedo crecía. El hacendado comenzó a cazar a todos los que aún mantenían la fe. Correteaban los rumores. Había mandado traer maderas y clavos. Construía algo en el patio de la hacienda. Nadie sabía qué era, exactamente, hasta que una mañana las vimos. Cruces grandes, pesadas, hincadas en la tierra, como si esperaran cuerpos. Ahí entendimos.
Don Ramón Castañeda crucificaría a quien osara rezar. Cuando la noticia se regó, muchos huyeron. Otros, como yo, no abandonamos a la familia. Si muero por la fe, moriré en paz, pensé aquella noche. Con el cielo lleno de relámpagos, recé el último misterio del rosario. Sentí miedo, sí, pero también una extraña serenidad, como si una voz dulce susurrara: «No temas, hijo, la luz vendrá en la hora más oscura». Tenía razón, la luz vino. Poco sabía yo, hermanos y hermanas, que el terror que nos envolvía sería el preludio del milagro más grande que mis ojos viejos ya vieron. En medio de tanto odio, nuestra morenita descendería del cielo y nos salvaría. Amaneció bajo un silencio extraño, como si el pueblo aguantara la respiración. Había pasado la noche en vela, junto al fogón apagado, el rosario de semillas de lágrimas de San Pedro entre los dedos. Cada cuenta, recuerdo de mi madre, ancla para no naufragar en el pavor. Cuando el primer gallo cantó, el sonido de cascos resonó a lo lejos. Un ritmo de guerra golpeaba el suelo seco. El sonido crecía, cada impacto en la tierra reverberando como un tambor. Espié por la rendija de la puerta. Venían hombres armados con fusiles y machetes, y al frente, montado en su caballo negro, don Ramón Castañeda. Él no gritaba, no lo necesitaba. Su presencia por sí sola imponía una ley más poderosa que cualquier decreto, la del miedo. Con un movimiento de quijada, señaló hacia la plaza. Sin descender del animal, ordenó que todos debían reunirse allí para escuchar una disposición importante. Nadie puede quedarse en casa. Quien se esconda, avisó Isidro el mayordomo, golpeando con la culata en el portón de un vecino, será tratado como traidor. En la cocina, me eché agua en la cara. Susurré una plegaria a la Virgen. Madre, dame prudencia, no me dejes hablar con rabia. Entonces salí. La plaza estaba irreconocible. Donde antes los niños jugaban a las canicas, ahora había pilas de madera y un saco de clavos abierto. Un carpintero, venido de otra comunidad, aserraba tablas bajo el mando de Isidro el mayordomo. Junto al pozo, barriles de agua y vendas. ¿Serían para aliviar el dolor o para prolongar el suplicio? Un nudo se me apretó en la garganta. Doña Remedios, a mi lado, hizo la señal de la cruz a escondidas. «No haga eso», le susurré. «Pueden verlo». Con los ojos rojos, ella replicó: «Si hoy me callo, ¿cuándo hablaré con Dios?». Me quedé sin respuesta. Don Ramón Castañeda levantó la mano y el murmullo cesó. «A partir de hoy», declaró, «queda prohibido rezar, invocar santos o usar símbolos religiosos. Quien desobedezca conocerá el castigo. Y para que no queden dudas, empezaré por aquellos a quienes ya sorprendí orando en secreto». Mis piernas flaquearon, hermanos y hermanas. Don Ramón Castañeda empezó a leer nombres de un cuaderno de cuero, con esa voz que te congelaba el alma. El primero fue el de mi tía Elena, luego el mío. Tragué saliva, el nudo en la garganta era tremendo. «Den un paso al frente», ordenó con voz de trueno. Y yo, por instinto, obedecí. «¿Todavía crees en tu Dios invisible?», preguntó, sus ojos fríos como piedras. Quise responderle con un sermón, con 1000 argumentos, pero solo una verdad humilde salió de mis labios, hermanos. «Sí, patrón, creo». No fue un desafío, no, fue la simple confesión de lo que soy. Él sonrió, pero no de alegría, sino con la sonrisa amarga de quien se siente dueño de todo. «Entonces, veremos si él viene a rescatarte». A un lado, el carpintero detuvo su serrucho. Nadie respiraba, el aire se había vuelto pesado. Nos separaron, hermanos y hermanas, un pequeño grupo de 8 almas, igual que aquella noche del rosario clandestino. Nos colocaron bajo la sombra escasa del único mezquite de la plaza principal. Yo apretaba mi rosario de semillas de lágrimas de San Pedro en el bolsillo,
como si en la palma de mi mano pudiera absorber su consuelo, su fuerza divina. A lo lejos, en la loma, la hacienda El Milagro se extendía, blanca y silenciosa. Sus corredores arqueados la hacían parecer un convento, pero uno al revés, hermanos. Un lugar donde todo, menos el silencio impuesto, estaba prohibido. Parecía observarnos, juzgarnos. Isidro, el mayordomo, exigió que confesáramos quién más rezaba. Algunos, por el terror, balbucearon nombres. No los juzgo, hermanos. ¿Quién puede juzgar el miedo? Yo respondí que no sabía nada, y no mentía. En aquellos días, nadie confiaba en nadie. El miedo había diluido los lazos de nuestra comunidad. «Muy bien», dijo don Ramón Castañeda. «Hoy van a aprender». Apuntó a las maderas y, con una frialdad que helaba el alma, añadió: «Esas cruces de madera no son adorno». Un murmullo de terror recorrió la plaza, como un viento caliente que anunciaba la desgracia. Algunos se taparon la boca para no gritar, para no delatarse. Yo cerré los ojos un instante y llevé mi mano al bolsillo para tocar las cuentas de mi rosario. Fue entonces, hermanos, cuando la última lección de mi madre resonó en mi pecho. Cuando no puedas cambiar lo de afuera, cambia lo de adentro. Reza, mi hijo. Y comencé a orar por él, por el mismo don Ramón que nos amenazaba. Pedí a la Virgen de Guadalupe que ablandara su corazón, que le diera una rendija de luz en tanta oscuridad. A media mañana, el sol caía a plomo, quemando la piel. Mandaron llevar los maderos al patio de la hacienda. «Allí habrá espacio para la lección», dijo don Ramón con burla en su voz. Nos obligaron a caminar al frente, bajo la atenta mirada de los guardias. El polvo se metía en la boca, en los ojos, y el calor era una pesada piedra sobre nuestras espaldas. En el camino, pasamos junto a la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, hermanos, sellada y muda. La puerta seguía cerrada con una tabla cruzada, un insulto a nuestra fe. Me detuve un segundo, lo que dura un parpadeo, y justo en el límite del batiente, la vi, hermanos. Una cinta azul de la Virgen, pequeña, delicada, prendida de un clavo. Parecía olvidada por una mano apresurada, un simple descuido. Nadie más la notó, pero para mí, para mi corazón, era un susurro del cielo, una caricia de nuestra madre. Cuando cruzamos el portón de la hacienda El Milagro, hermanos, el aire cambió. Olía a cuero, a establo y a café recién colado, aromas que antes eran de vida, ahora de muerte. En el centro del patio, la primera cruz ya estaba fincada, erguida como una sombra de horror. No voy a describir lo que vi, hermanos. No quiero convertir el dolor en un espectáculo vacío. Solo les diré que el miedo tenía sonido, el eco sordo de los martillos contra la madera cruda. Mi alma se encogió, sí, pero una paz extraña, una paz nueva, me rozó la frente, como el toque suave de una madre. Nos alinearon frente a las cruces. Don Ramón Castañeda bajó de su caballo, caminó lento, como quien evalúa la cosecha. Se detuvo frente a mí y dijo: «Todavía hay tiempo para negar». Respiré hondo. No pensé en argumentos ni en castigos, solo en la Virgen, y le respondí: «No puedo negar a quien me amparó toda la vida». Él inclinó la cabeza, como decepcionado de que no hubiera drama. «Entonces que tu fe te salve», sentenció. Fue en ese instante, bajo un cielo sin nubes, que algo parpadeó. No sé cómo explicarlo mejor. Como si la luz del día hiciera un ademán. Un viento frío barrió el patio y arrancó los sombreros de dos peones. Los caballos relincharon. Nadie entendió nada. Yo, hermanos, sin embargo, sentí la cinta azul de la Virgen soltarse en el aire y venir hacia nosotros. «Madre», murmuré. No sabíamos lo que vendría, pero allí supe. El tiempo de Dios había llegado a la hacienda. El desenlace no sería por la fuerza o por el miedo, sino por una luz que no conoce puertas.
Nos dejaron en la bodega de granos de la hacienda mientras terminaban de preparar el patio. El sol bajaba, pero el calor persistía, febril en la piel. 8 éramos, silenciosos sobre sacos de grano. Nadie más lloraba. Cuando el miedo madura, se convierte en una quietud extraña, el alma conteniendo el aliento. Pasé los dedos por el borde del bolsillo y toqué mi rosario de semillas de lágrimas de San Pedro. Ese toque bastó. Algo en mí se ordenó, como una mesa que se reacomoda después de un temblor. Cerré los ojos y recordé la voz de mi madre. Ella no entendía de libros, pero conocía misterios y letanías de memoria. Decía que cada cuenta era una puerta y que, al rezarlas, uno caminaba por dentro de la casa de Dios. Cuando el mundo truene, repetía, refúgiate en esta casa. En la bodega con olor a maíz, cuero y polvo caliente, comencé a rezar muy despacio, casi sin mover los labios. Un Ave María, luego otra. Mi voz se hizo humilde. No pedí grandezas, solo luz para no odiar. De los 8, doña Remedios fue la primera en acompañarme. Tenía los ojos cansados y las manos torcidas por la artritis. Pero al escuchar el murmullo de mis cuentas, se acercó y apoyó el hombro en el mío. Hijo, susurró, préstame una cuenta. Sonreí sin abrir los ojos y deslicé el rosario hasta que su dedo rozó una semilla. No compartimos palabras, compartimos silencio. Y en ese silencio, Dios respiró con nosotros. Afuera, los martillazos marcaban un compás de hierro. Cada golpe, un no al cielo. Cada Ave María, nuestro sí, pequeño, secreto. Vi a Isidro el mayordomo entrar por la rendija. Contaba, murmuraba órdenes, señalaba. No nos miró, quizás porque la oración no pesa en el inventario. Yo seguí, misterio tras misterio, y una memoria me visitó. Una tarde distante en que la lluvia se atrasó 3 meses y las siembras se volvieron ceniza. Mi madre puso el rosario sobre la tierra y rezó a la Virgen de Guadalupe. Al día siguiente, el olor a tierra mojada nos despertó como un himno. No fue casualidad, fue caricia de Dios. Me aferré a esa memoria, como a una tabla en río revuelto. Julián, dijo entonces Tomás, el arriero más callado del pueblo, con la voz apenas un hilo. ¿Cree que nos escuchan? Abrí los ojos. La luz que entraba por las rendijas dibujaba franjas doradas en su rostro. No sé cómo le respondí, pero sí, hermanos, porque rezar es como encender una lámpara. Aunque uno la esconda, su luz siempre viaja. Me oí hablar y comprendí al instante. No era consuelo barato, sino la verdad que nos sostenía. Poco después, un aire fresco se coló por debajo de la puerta. No era viento fuerte, sino un soplo suave, como el vapor de la sopa que se enfría. Ese aliento movió el polvo, hizo bailar una telaraña y trajo un aroma sutil a jazmín. Miré a doña Remedios. ¿Lo siente?, me preguntó. Solo asentí en silencio. En la hacienda El Milagro no había jazmines, hermanos. Allí, sin palabras, supe que la madre estaba cerca. Como una visita descalza, que llega sin ruido para no despertar al enfermo. Isidro, el mayordomo, irrumpió, trayendo a 2 hombres. «¡De pie!», ordenó. Nos levantamos. Escondí el rosario en la manga. No por vergüenza, sino para no profanarlo con manos ajenas. Cuando salimos al patio, el cielo estaba de un azul tenso. Las cruces aguardaban, erguidas y mudas. Un gallo cantó antes de tiempo, como si hubiera confundido los días. Me acordé de San Pedro, y por un instante temí mi propia debilidad. Entonces apreté una cuenta con el pulgar, y la debilidad se transformó en oración. Nos colocaron frente a las maderas. Don Ramón Castañeda no dijo nada. Caminó entre nosotros como un juez exhausto. Noté en su rostro un cansancio que nunca había visto antes, una sombra en los ojos.
Quizá la noche también había sido larga para él. Quise decirle, aún hay tiempo. Pero solo me salió una jaculatoria. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No sé si él escuchó, pero el cielo, sí, pidieron cuerdas. Trajeron un balde con agua y trapos. Los caballos inquietos soltaron resoplos cortos. En algún lugar, un fierro cayó y el eco retumbó como un trueno seco. Doña Remedios tomó mi mano. «Si caigo yo primero», dijo, «siga rezando». Sonreí, con lágrimas. «Si caigo yo, usted termina el misterio», respondí. En ese pacto diminuto, la iglesia, la de los templos y la de las cocinas, se hizo carne entre nosotros. Di un paso, respiré. No conocí ni coraje ni táctica, sino puro abandono. Me entregué con absoluta pobreza a la voluntad de Dios, como quien se sienta a la orilla y deja que el río lave. En ese abandono, mi corazón, antes martillando como martillo, se volvió un latido manso. Me oí decir, hermanos, hágase. Y fue allí que lo noté de nuevo. El jazmín, más nítido, más cercano, un perfume que no pertenecía a ese patio de polvo y miedo. Levanté la vista. La cinta azul que había visto en la capillita se soltó de algún clavo invisible y cruzó el aire, flotando. Nadie la siguió. Nadie, excepto mis ojos. La cinta avanzó, hermanos, hasta posarse. Juguetona, en la base de la primera cruz. Sonreí, sin poder evitarlo. No era truco, sino una promesa, hermanos. Apreté el rosario contra el pecho. «Madre», dije, «ya estás aquí». Y supe, con certeza límpida, que el milagro no llega de repente, como un relámpago. Empieza así, con una cinta, un perfume, un murmullo. Y un pueblo que, aun temblando, no deja de rezar. Amaneció con una claridad que no parecía de este mundo. No era la luz mansa de otras mañanas, sino una luz dura, blanca, que caía sobre la tierra como un juicio. Yo había dormido sentado, la espalda contra la pared de la bodega de granos de la hacienda, el rosario de semillas de lágrimas de San Pedro guardado en la manga, secreto y escudo. Al oír pasos, supe que el día había llegado. Nos hicieron formar en silencio. Éramos 8, pero la soledad pesaba como si cada uno caminara solo. El aire olía a cuero mojado y metal, a madera recién cortada y a polvo tibio. Los caballos pateaban el suelo, inquietos, como si la tierra les quemara. Un gallo cantó fuera de tiempo. Un perro aulló desde el fondo del corral. Pensé, hasta los animales presienten lo que nosotros tememos nombrar, hermanos y hermanas. Isidro, el mayordomo, se acercó con las cuerdas. No me miró a los ojos, pero vi un ligero temblor en su mandíbula. Ataron mis muñecas, no con furia, sino con un celo frío, como quien ata un bulto para el viaje. Respiré hondo. Bajo mi muñeca, las cuentas escondidas del rosario palpitaban. «Madre, acompáñame», dije en mi interior. No pedí salvación, pedí no soltar su mano. Nos llevaron al centro del patio. Las cruces esperaban, hincadas como árboles sin vida. El sol subía con cada campanada, y con cada palmo que ganaba, la sombra parecía encogerse, sin tener dónde escondernos. Al fondo, la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza estaba clausurada. Una tabla cruzada aún sellaba la puerta, pero un hilo de luz se filtraba por la rendija. Un mero destello, un parpadeo del cielo para mí. A la derecha, 3 mujeres nos observaban desde una galería. Doña Amalia, una de ellas, estrujaba un pañuelo entre los dedos. Otra apretaba un hijo contra el pecho, cubriendo su rostro, con miedo de que la memoria naciera con espinas. Yo las entiendo, hermanos y hermanas. Nadie vino al mundo para presenciar tal horror. Nadie está hecho para acostumbrarse al mal. Entonces, don Ramón Castañeda apareció. Descendió del caballo con una lentitud calculada y se detuvo bajo el arco del corredor. La luz lo dibujaba en sombras. Su voz, al hablar, no tronaba como de costumbre.
Era seca, casi didáctica. Hoy aprenderán que no hay poder en esta tierra más grande que el del hombre que manda. Quise decirle que el verdadero poder reside en el servicio y la misericordia, pero callé. No por miedo, sino por obediencia a la prudencia, que es también una virtud. El tiempo de las palabras había terminado. Ahora era tiempo de rezar. El primer martillo sonó. Un rayo en el silencio. No diré más, hermanos y hermanas. No quiero convertir el dolor en espectáculo. Solo diré que el sonido quedó suspendido en el aire, como si el patio tuviera un techo invisible y éste nos devolviera el golpe directo en nuestros pechos. Vi a Tomás el arriero Sánchez cerrar los ojos y mover los labios. Supe que recitaba el segundo misterio. Me uní a él. Ave María. Mi oración salió en pedazos, pero el cielo, yo sabía, entiende los fragmentos. El sol persistía en su ascenso, pero una bruma finísima empezó a envolver el patio. Un velo que alguien desenrollaba desde una ventana invisible. No era polvo, el polvo rasguña. Aquello acariciaba. Isidro, el mayordomo, levantó los ojos, buscando nubes que no existían. Un caballo relinchó de pavor y retrocedió. Nadie habló de milagro. Nadie se atrevió a nombrar lo que no comprendía. Fui llevado a la primera cruz. Sentí la aspereza de la madera contra mi espalda. Cerré los ojos y vi a mi madre, junto al fogón. Sus manos gastadas desgranando maíz, la cinta azul que sujetaba su trenza. Hijo, cuando las fuerzas te falten, piensa en el rostro de la Virgen. Nadie que la mire con amor se pierde. Obedecí. En la oscuridad de los párpados, busqué aquella cara. No la vi con los ojos del cuerpo, pero en el centro del alma se encendió una presencia mansa. Una voz a la izquierda preguntó: ¿renuncias? No sé si era Isidro el mayordomo o un soldado. Respondí bajito, no para desafiar, sino para confesar: no. Y susurré, casi un soplo: Madre, estoy en tus manos. Un viento frío cortó el patio, un hilo de aire límpido como agua. Oí la cinta que un día había visto en la capillita golpearse contra un poste y luego levantarse de nuevo, danzando sin música. Don Ramón Castañeda se aproximó. Por primera vez, sus ojos no me parecieron de piedra, sino cansados. Tu Dios no vendrá, dijo, pero ya no sonaba como amenaza, sino como miedo. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Allá en lo alto, el sol centelleó. No una nube, no un eclipse, un parpadeo, un respiro del cielo. Todos levantaron los ojos. Nadie habló. Hasta los insectos se silenciaron. Aproveché aquel segundo suspendido para entregarme por completo. Abrí el corazón como quien abre una ventana para que el aire entre después de una noche pesada. Hágase, Señor, hágase en mí según tu palabra. El rosario, escondido en la manga, se calentó contra mi piel. No ardía, consolaba, como la palma de una madre en la fiebre de su hijo. El siguiente martillo nunca llegó. O quizás sí llegó, pero no lo escuché. Otro sonido llenó el patio, el murmullo de un agua distante. Una fuente que jamás vimos en la hacienda. Miré a mi alrededor. Los peones también la buscaban, confusos. Don Ramón Castañeda retrocedió. Su rostro se resquebrajó por dentro, como piedra al romperse. No vi lo que lloraría, pero supe, con una certeza que no viene de la vista, que alguien había entrado. Ya no estábamos solos. El reloj del cielo marcó la hora de Dios. El patio entero aguardaba. Me recargaron en la madera. Todo se encogió. El patio inmenso se volvió el roce áspero en mi espalda, el nudo de la cuerda en la piel, el rosario manso en la manga. No pensé en discursos, ni en gestas, solo en respirar. Inspiré hondo, como quien sopla una brasa, y solté el aire en un madre casi inaudible. Era la última oración. No pedí milagros. Pedí lo que un niño pide con fiebre, una mano en la frente. Virgen Santísima,
Susurré. Si es mi hora, acompáñame. Si no, acompáñanos, porque sin ti estamos perdidos. El rosario me calentó la piel, como si hubiera guardado el sol justo para ese minuto. Cerré los ojos. No huía. Le entregaba la realidad a Dios, como se ofrece una mesa con lo que uno tiene, aunque no haya pan. A mi lado, Tomás, el arriero. Sánchez murmuró un Dios te salve, que se rompió en pedazos. Doña Remedios me apretó el codo con la firmeza de una madre. Desde la galería oí un llanto ahogado. Nadie los mandó callar. Isidro, el mayordomo, apretó la mandíbula, listo para la orden. Pero algo en el patio le robó el gesto. El calor seco que nos resecaba los labios, de repente, se hizo para atrás, como una sombra que extendiera sus alas. No eran nubes. El cielo estaba despejado. Era otra cosa, un soplo distinto. Entonces, la primera señal. Un murmullo de agua se acercó. No hay fuentes en la hacienda, pensé. Aún así, el patio sonaba a río crecido en mayo, arrastrándose alegre entre las piedras. A cada martillazo lejano, respondía un murmullo dulce, insistente, como un manantial brotando bajo nuestros pies. Los caballos se detuvieron. Uno bajó la cabeza y bebió el aire, como si lo que oíamos fuera de verdad. Abrí los ojos. La luz había bajado un tono. No era penumbra, sino un dorado más profundo, como el interior de una lamparilla de aceite. La brisa trajo jazmín que busqué, en vano. «Madre, estás cerca», dije, sin voz. La cinta azul de la Virgen, la que vi en la capillita, apareció por encima del corredor, no sé de dónde. Flotó, leve y segura, hasta la base de la cruz frente a mí, allí, moviéndose apenas, como un marcador. «Ahora», dijo alguien. Ese ahora no era amenaza, sino duda. Don Ramón Castañeda alzó la mano para la orden final. De perfil, lo vi. No había odio en sus ojos, sino miedo. Miedo, no de nosotros, sino de lo que no entendía. Y antes de que su gesto se completara, el día parpadeó de nuevo. Un parpadeo del cielo, imperceptible, pero que todos vimos. Isidro, el mayordomo, bajó el brazo. Los peones miraron hacia arriba. Una mujer dejó caer su rebozo. «Señor», dije, «no por mis méritos, sino por tu misericordia, que se haga». Las palabras eran débiles, pero sinceras. Terminé el Ave María y agregué una letanía de mi madre, para cuando las oficiales no bastaban. «Madre de los sin fuerza, ruega por nosotros. Madre de los escondidos, ruega por nosotros. Madre que conoce el nombre de cada miedo, ruega por nosotros». Entonces el viento giró, no de los establos, sino de la capillita clausurada. Un aliento frío que no helaba, pero refrescaba, como la aurora en pleno mediodía. Trajo un silencio nuevo, no el del miedo, sino el que precede al canto. Hasta los insectos, los más diminutos, callaron su zumbido. Por un instante, el mundo se detuvo a escuchar. Fui testigo de cómo la luz se recogía, concentrándose en el centro del patio, como si un tejido invisible uniera sus hilos. Allí, donde la tierra estaba más pisada, la claridad empezó a condensarse, no como neblina, sino como una presencia viva. Todavía sin bordes ni contorno, la luz palpitaba intención. Mis ojos me ardían, pero sin lágrimas. Nadie gritó milagro. Nadie se atrevió a nombrar lo que allí nacía. Pero la certeza nos invadía a todos, hermanos y hermanas. Alguien se acercaba. Don Ramón Castañeda, que aún mantenía la mano alzada, la dejó caer con la torpeza desmañada de un niño. Dio un paso hacia atrás, se llevó los dedos a la frente, como cegado por el resplandor, y sus labios formaron la oración muda que quizás jamás había aprendido. Sentí compasión y me permití sentirla. «Señora, mírelo a él», pensé. No un castigo, hermanos y hermanas, sino una mirada. La bruma dorada tocó la cinta azul de la Virgen, alzándola levemente, como una caricia. El jazmín se hizo más nítido
inconfundible. Mi rosario de lágrimas de San Pedro se calentó un poco más, y cada cuenta, se los juro, palpitaba al ritmo de mi corazón. Doña Remedios enderezó la espalda. «La veo sin verla», susurró ella. «Yo también», respondí, y allí comprendí, hermanos y hermanas, lo que es la fe. Ver sin poseer, tocar sin apretar, permitir que la gracia llegue, como la madrugada a un pueblo que no duerme. No describiría lo que aún no era forma, sino pura promesa. La luz ya no venía de arriba, brotaba de adentro, del suelo bajo nuestros pies, de las maderas que nos esperaban, de las paredes de adobe que habían escuchado tantos gritos. Todo era una invitación a la paz, y en ese llamado oí una voz que no era sonido, era intimidad. «No temas, yo estoy aquí», respondí, con la boca cerrada, y supe, hermanos y hermanas, con una certeza más firme que cualquier clavo, que la Virgen María estaba llegando. Mi última oración se había convertido en puerta, y del otro lado, el cielo ya respiraba. No sé si el cielo se abrió o si la tierra se rindió, pero algo cambió para siempre, hermanos y hermanas. En ese instante, el aire dejó de pesar y una claridad viva, imposible de mirar directamente, descendió sobre el patio. No era sol, ni fuego, ni relámpago. Era una luz que respiraba, una luz que sabía quiénes éramos. Sentí que me envolvía sin tocar, como si me conociera antes incluso de mi nacimiento. El murmullo del agua se volvió canto. El perfume de jazmín se multiplicó, llenando cada rincón. Las cuerdas que me ataban cedieron. Sin tirones, sin ruido, caían una a una, deshechas por manos invisibles y tiernas. Permanecí inmóvil, sin atreverme a moverme. «Gracias, madre», pensé, y las palabras se perdieron en un nudo de lágrimas. Abrí los ojos, hermanos y hermanas. Frente a mí, donde la luz se hacía más fuerte, una figura empezó a dibujarse. Primero un resplandor azul, luego un blanco que palpitaba, y de ese corazón de claridad, ella emergió. La Santísima Virgen María. Ella no caminaba, hermanos, sino que flotaba suavemente sobre el suelo. Su velo azul ondeaba sin viento, y su manto blanco parecía hecho de la misma luz que nos envolvía a todos. Nada en su rostro imponía temor. De ella irradiaba una paz que no era de este mundo. Sus ojos no eran azules ni castaños, eran del color del amor. Me miró fijamente, y sentí que me veía por completo. Mis pecados, mis temores, mi pequeñez. Pero en su mirada no había reproche, solo una ternura tan profunda que me dolía el alma. Cuando abrió los labios, su voz no sonó como un trueno ni como un canto, sino como la de una madre que consuela a su hijo enfermo. «Nadie que invoque el nombre de mi hijo será tocado por el mal». Esa frase, dicha con una suavidad que pareció mover el aire, fue suficiente, hermanos. Las cruces se inclinaron ligeramente, como árboles bajo el viento. Las cuerdas se soltaron de todos nosotros, sin que nadie las tocara. Doña Remedios cayó de rodillas. Tomás, entre llantos, levantó el rostro hacia ella y murmuró: «Gracias, señora, gracias». Yo también me arrodillé, sintiendo el suelo que antes estaba seco, ahora fresco y húmedo, como después de una lluvia menudita. Don Ramón Castañeda, el hacendado, retrocedió 3 pasos. Su sombrero se cayó al suelo, y ni se agachó para recogerlo. Él intentó hablar, hermanos, pero la voz se le negó. Dio media vuelta, buscando cómo huir. Pero el caballo, relinchando y levantándose en 2 patas, lo tiró al suelo. El hombre quedó tendido, boca arriba, con los ojos ciegos por la intensa luz. «¡No veo!», gritó. «¡Dios mío, no veo!». Su soberbia se desmoronó por completo en una súplica. La Virgen lo miró con compasión, hermanos. Extendió una mano. La luz cambió de tono, se hizo más cálida, más humana. Yo fui testigo de cómo sus lágrimas se evaporaron en el aire frente a mis ojos.
La voz de Ela volvió a llenar el silencio. Ciegos no son los que pierden los ojos, sino los que se niegan a amar. Don Ramón Castañeda comenzó a llorar. Lágrimas de un niño pequeño, con el pecho desnudo de dolor. Nadie se movió de su sitio. Todos nosotros sabíamos, hermanos. Éramos testigos de algo que no se repite en toda una vida. En ese llanto, el hombre que había desterrado a Dios de su corazón, renació. Entonces, la Virgen se volvió hacia nosotros, hermanos. Sus manos juntas, sobre el pecho, brillaban con una luz hermosa. El corazón que perdona es tierra donde florece el reino, nos dijo. Lentamente, la luz que la rodeaba comenzó a subir, sin apagarse. No desapareció, solo se elevó, regresando a la altura de donde había venido. Y mientras ascendía, dejó caer una lluvia tenue de pétalos blancos que, al tocar el suelo, se convertían en agua pura. Bebí una gota, sin querer, y supe en lo más hondo de mi ser: la sed de esperanza jamás me consumiría de nuevo. Cuando la luz se fue, hermanos, el patio quedó en silencio, transformado por completo. Las cruces seguían allí, ahora símbolo de salvación, no de condena. La madera olía a incienso, no a miedo ni a muerte. Yo me arrodillé, sin fuerzas, con mi rosario de semillas de lágrimas de San Pedro entre mis manos. Estaba tibio, como si ella lo hubiera tocado. Don Ramón Castañeda se levantó, tambaleándose, con los ojos aún empañados. Miró al cielo y balbuceó: «Perdón, Virgen Santa, perdón». Sus hombres, que antes eran feroces, soltaron sus armas. Uno de ellos recogió una flor invisible del aire y se la guardó en el pecho, como un tesoro. Hermanos y hermanas, esa noche todo el pueblo lo supo. Nadie tuvo que contarlo. El cielo tenía el aroma del milagro. Y yo entendí algo que jamás he olvidado. Cuando los hombres perdemos la fe, la Virgen baja para recordarnos que Dios no nos ha dejado solos. A veces cierro los ojos y todavía la veo suspendida entre luz y tierra, sonriendo. Y cada vez que recorro las cuentas de mi rosario de lágrimas de San Pedro, escucho su voz, la misma de aquel día: «No temas, yo estoy aquí». Y sé, con todo mi ser, que fue real. Todavía de rodillas, con el rosario tibio entre mis dedos, escuché a don Ramón Castañeda balbucear en el polvo: «Perdón, Virgen Santa, perdón». Su voz, antes navaja y látigo, era un hilo mojado, frágil como la de un bebé que aprende a hablar. Apenas levantó el rostro. En sus ojos, más que lágrimas, había vergüenza. Y esa vergüenza, lejos de humillarlo, lo humanizaba por primera vez. Se apoyó en un codo, luego en otro, y se quedó sentado en el polvo, respirando como quien escala una montaña. Nadie se acercó. No por desprecio, sino por respeto. Un hombre nacía. Los nacimientos exigen silencio. La luz se había ido, pero el patio conservaba una claridad suave, como si la Virgen hubiera dejado una lámpara encendida para iluminar el regreso. Entonces, él rompió el mutismo. «Estuve ciego antes de perder la vista. En realidad, fue al perderla que empecé a ver. No miraba a nadie, hablaba hacia adentro, hacia ese lugar donde se le dice la verdad a Dios. Intentó levantarse, falló. Tomás, el arriero Sánchez, fue el primero en moverse, ofreciéndole el brazo. Yo dudé un segundo, lo confieso, hermanos y hermanas. Una chispa de rencor, pequeña pero viva, me quemó la garganta. ¿Aquel que nos crucificaría y ahora lo levantaríamos? Sentí la punzada. Más fuerte aún, la Virgen parecía mirarme, directo en la memoria. Le pedí perdón a Dios, en silencio, y me acerqué también. Entre los dos lo levantamos. Él se sostuvo, tembloroso, la frente perlada de sudor. «No merezco sus manos», murmuró. «Nadie las merece», respondí. «Por eso se llama gracia». Él tragó saliva. Se llevó la mano al pecho, como si buscara algo.
Nada encontró, excepto el vacío de sus antiguas certezas. Su mano se extendió, vacilante. «Enséñame a rezar». El catecismo entero se me atascó en la garganta. No supe por dónde empezar. Hice lo más simple, deslicé mi rosario de lágrimas de San Pedro en su palma. Sus dedos, callosos por el hierro y el látigo, lo tocaron con extraña torpeza. Él cerró los ojos. El patio entero dejó de mirar. En silencio, todos empezaron a rezar con nosotros. Guié las palabras, bajito, como quien ampara a un herido. «Dios te salve, María». Él repitió, la voz hecha jirones. Cada palabra, un ladrillo que reconstruía el puente entre nosotros. Cuando abrimos los ojos, doña Remedios lo confrontó. En ella no había odio, había años. La mirada de madre que regaña a un hijo tardío, una mirada de amor. «Usted nos quitó la capilla», dijo ella. «Abra la puerta nuevamente». Don Ramón Castañeda asintió, sin excusas. Señaló a Isidro, el mayordomo, todavía pálido. «Trae una barra». El hombre, por primera vez, obedeció no por miedo, sino por pura convicción. Caminamos los tres, hermanos, el pueblo detrás, hasta la capilla sellada. La tabla que la cruzaba aún punzaba con astillas. Don Ramón Castañeda tomó la barra, respiró hondo y con un golpe desmañado la hizo saltar. El olor a vejez y a polvo de oraciones nos abrazó, una caricia familiar. Entramos. Delante del pequeño altar, sin mantel ni flores, él se arrodilló. No sé si buscaba palabras, hermanos, pero encontró lágrimas. Las dejó correr, sin vergüenza. «He pecado contra el cielo y contra ustedes», dijo, robándole al hijo pródigo su mejor frase. Y añadió, la voz casi un susurro, «No sé cómo reparar tanto daño, pero quiero». El eco de aquel «quiero» hizo vibrar las paredes de adobe. No era promesa política, ni pacto de conveniencia, hermanos y hermanas. Era penitencia que empezaba. Por la tarde, él reunió a los suyos en el patio de la hacienda El Milagro. Habló sin sombrero, sin caballo, sin altivez. Anunció: nadie sería más perseguido por rezar. Las cruces del patio se convertirían en madera para la capilla. Devolvería tierras tomadas indebidamente, saldaría salarios atrasados. Abriría un pequeño hospital en una bodega vacía y una escuela para los hijos de los peones. «Hice todo mal», dijo. «Déjenme aprender a servir». Cada frase, un ladrillo que él mismo retiraba del muro levantado entre nosotros. Entonces, Isidro, el mayordomo, avanzó, el rostro descompuesto. «Patrón, si usted cambia, yo también cambio». Pidió perdón a doña Amalia, a quien un día había empujado junto al pozo. Le pidió a su hijo que lo mirara a los ojos. El niño, sin rencor, levantó la vista y, como hacen los niños, lo abrazó sin preguntas. Sentí algo disolverse en mi pecho, hermanos y hermanas. Era el rencor, escurriéndose por la puerta que la Virgen había abierto. Al anochecer, con la capilla limpia y una vela encendida, cantamos. No teníamos afinación, pero Dios, hermanos, no pide afinación, pide corazón. Don Ramón Castañeda permaneció al fondo, de pie, cabeza baja. Solo al final se acercó para besar la piedra del umbral. «Nunca más cerraré esta puerta», prometió. No hizo juramentos solemnes, ni golpeó el pecho. Calló, dejando al silencio hablar. Antes de partir, él me devolvió el rosario de semillas. «Es tuyo», dijo. Negué con la cabeza. «No es mío», pensé. «Es de la Virgen. Ella te lo confió a ti hoy». Él lo sostuvo por un instante, y vi su mano grande hacerse pequeña en aquella obediencia. Lo guardó en el bolsillo, como quien siembra una semilla. Aquella noche, por primera vez en meses, dormí sin sobresaltos, hermanos. El toque de una campana, no sé quién la hizo sonar, nos acunó como canción de cuna. Y mientras el sueño me vencía, entendí. El milagro no fue solo luz o cuerdas que se rompen. El milagro era esto: un hombre que se vuelve humilde,
un pueblo que aprende a perdonar y una madre que extiende su manto entre la soberbia y la herida, para que al amanecer todo recomenzara. Al día siguiente, el patio de la hacienda El Milagro ya no olía a miedo. Olía a madera recién cepillada y a café compartido. Don Ramón Castañeda llegó temprano, sin sombrero, con su ropa de trabajo y una humildad casi palpable. «Hoy vamos a levantar la capilla», anunció. Su voz, antes látigo de mando, ahora pedía permiso a cada alma. Yo asentí. Tomás el arriero Sánchez apareció con una carreta, con las viejas cruces del patio. Serían tablas, vigas y bancas. Lo que fue mal se desharía para ser casa de Dios. Trabajamos hombro con hombro. Las mujeres barrían el polvo como quien expulsa a un huésped indeseado. Niños traían piedras y flores, volviendo con manos sucias y ojos brillantes. Doña Remedios dirigía, con la autoridad de las abuelas, ese banco, más atrás, para la sombra de los más viejos. Esta mesa, por ahora, será el altar. Isidro el mayordomo, en silencio, pidió una escoba y limpió los corredores donde antes solo resonaban sus gritos. Lo vi parar ante el umbral, besar la madera y seguir. Cuando un hombre implora perdón sin palabras, el suelo entero comprende. A media mañana, quitamos la tabla que aún bloqueaba la puerta de la capillita. Adentro, una nube ligera y perfumada de polvo rezado se levantó. Nadie tosió. El aire, denso, cargaba un aroma que casi asfixiaba de tan profundo. Dejé que mis dedos recorrieran el borde del pequeño altar. Recordé el día del cierre, del jazmín invisible que nos acompañara la víspera. Lo sentí presente de nuevo, sin alarde, abriéndose camino en nuestras fibras más endurecidas. Colocamos una cinta azul de la Virgen en la pared del fondo, como una costura que unía lo que fue rasgado. Cuando el sol alcanzó el cenit, don Ramón Castañeda vació un costal de monedas sobre la mesa. Para la capilla, el hospitalito, la escuela. No hubo discursos, solo listas, medicinas básicas, telas, jabón, camas de tablas y un pizarrón salvado del granero. Yo, que jamás supe comandar, me vi organizando. No por mérito, sino por pura gratitud. Primero los enfermos, dije, aquellos que jamás pagaron una consulta. Después, los niños sin cuadernos. El pueblo asintió, como quien recuerda un himno antiguo. Por la tarde, 2 hermanas de la caridad llegaron de un pueblo vecino, alertadas por un arriero matutino. Decían que la noticia había volado más rápido que los cascos. Una de ellas, pequeña y firme, sacó de su bolsa una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. La puso en el centro del altar, con un candil enfrente. «Para que nadie más rece a escondidas», me dijo. Tuve que morderme los labios para no llorar de repente. Encendimos el candil. La llama tembló una vez y luego se quedó serena, como si reconociera su hogar. Las cruces del patio, ahora madera útil, se dejaron tocar sin recelo. De una hicimos el ambón, de otra, la puerta nueva, que rechinó como un suspiro. El último travesaño fue clavado por don Ramón Castañeda, con las manos temblorosas. No buscó aplausos. Buscó el rosario en su bolsillo, lo apretó, levantó los ojos. «Gracias por dejarme reparar un poco». Nadie respondió en voz alta, pero los ojos de doña Amalia confirmaron. «Así sea». Al caer la tarde, inauguramos el hospitalito en la vieja bodega. Cal, escobas, agua limpia, 2 camitas y una mesa para consultorio. Una joven madre entró con su bebé febril. Don Ramón fue el primero en traer toallas húmedas y sostener la cubeta de agua. La madre lo miró con recato protector, pero al ver la buena torpeza de sus manos, confió. «Perdóneme», dijo él. «No soy nadie para perdonar», respondió ella. «Pero gracias». En esa escena sencilla, hermanos, yo vi a un pueblo entero cicatrizar. Al sonar el primer toque de campana, ese mismo que nadie había sabido quién había tañido la noche anterior,
Nos reunimos en la capillita. No hubo sermón. Hubo rezo del rosario. Llevé mi viejo rosario de semillas de lágrimas de San Pedro hasta el primer banco y comencé. Dios te salve, María. Ahí, a mi lado, don Ramón Castañeda, cabeza baja, repetía palabra por palabra. El temblor sin disimulo. Isidro, el mayordomo, se sentó en el último banco, pero se quedó de pie en el Gloria, no por altivez, sino porque el arrepentimiento todavía le aflojaba las rodillas. Al final, salimos al patio. El cielo, un azul limpio, como lavado por manos invisibles, y aquel soplo de jazmín, tan sutil, pero innegable. Todos lo sentimos, hermanos. Tomás el arriero. Sánchez me dio un codazo. Ella está aquí, solo asentí. No necesitábamos verla, solo reconocer su presencia. Esa noche, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, las cocinas resonaron con cantos, sin miedo. Los niños jugaban al sacristán, las abuelas rescataban letanías olvidadas, hombres devolvían herramientas guardadas por años, ahora como tesoros. Don Ramón Castañeda, sin escolta, andaba de casa en casa. Incansable, pedía perdón. En su cuaderno anotaba: familias, deudas fiadas, la viuda solitaria, el techo agujereado. Él registraba cada necesidad. Yo lo acompañaba, no como guarda, sino como testigo. Esa noche, al cerrar los ojos, el murmullo del agua regresó, como un reencuentro. Ahí, hermanos, yo entendí. El milagro del día anterior no se agotó con el ocaso. Él continuaba, ahora multiplicado en cada pequeño gesto. Sí, la Virgen María nos devolvió la capilla. Pero, por encima de todo, nos enseñó a ser iglesia. Un hospital para el herido, mesa para el hambriento, escuela para quien busca un futuro. Dormí con el rosario de semillas de lágrimas de San Pedro bajo la almohada. Antes de entregarme al sueño, susurré: Madre, quédate. El aire traía el perfume de jazmín, y con la certeza mansa de la fe, hermanos, yo supe que ella se quedó. Tantos años han pasado que, a veces, me quedo pensando: ¿fue un sueño lo que viví, o fui yo quien soñó para que el pueblo despertara? Deslizo la mano bajo la almohada, toco mi rosario de semillas y todo en el corazón vuelve a tener nombre y fecha. Hoy, a mis 88 años, las piernas piden descanso, la vista clama claridad. ¿Y la voz? La voz se me embarga al decir: Madre. No es tristeza, es gratitud que desborda, que no cabe en mí. Este rosario lo guardo desde el día del milagro. No es de plata ni madera noble. Son semillas cosechadas por mi madre, unidas en un hilo humilde que ella misma retorció. Se manchó de lágrimas, se calentó en mis manos de niño, viajó en bolsillos de trabajo y en la hora del miedo latió fuerte conmigo. Mi vida entera podría contarse, cuenta, por cada una de sus semillas. En cada recuerdo que trae, siento una presencia que jamás me ha dejado. Después de aquella luz en la hacienda, la vida se realineó, como rama que suelta peso inútil. La capilla reabrió temprano, con olor a polvo rezado, casi pan. El hospitalito, benditas monjitas, aprendió el diagnóstico más difícil y cristiano: escuchar. Y la escuela. La escuela. Veo aún a los niños saliendo con sus pizarras y ojos hambrientos del mundo. Don Ramón Castañeda, rosario en el bolsillo, se acostumbró a servir. Distribuía costales de maíz a quien perdía la cosecha, pagaba deudas antiguas sin alarde. Si alguien lo elogiaba, él desviaba la mirada. Si la Virgen no me hubiera tocado, ¿qué sería de mí?, decía. Y yo pensaba lo mismo. Si no nos hubiera tocado a todos, ¿qué seríamos? El calendario giró sus páginas y con ellas llegaron las pérdidas. Doña Remedios partió una tarde de invierno, manos entrelazadas, un Ave María a medio decir. Tomás murió en su rancho, mirando el cielo del que nunca se cansó.
En cada entierro, el pueblo, con su mejor ropa sencilla, llenaba la capilla y entre lágrimas cantaba la Salve Regina. No era resignación, era la gran esperanza, porque quien vio la misericordia vive sin miedo al último paso. Hubo días de sequía, otros de demasiada lluvia. Nacimientos trajeron risas, años de vacas flacas nos enseñaron a repartir, pero aún en lo difícil, yo sentía a la madre como esa brisa de jazmín, no fuerte, pero fiel. Tardes adentro, sentado a la puerta de casa, el murmullo del agua, aquel que escuchamos el día del milagro, se me infiltraba, enseñándome a descansar. Entendí, entonces, que el milagro no fue un paréntesis en la vida, fue una manera de vivir. Así es como Dios escribe, con la tinta mansa de cada día. Don Ramón Castañeda, él envejeció en paz. Lo vi llorar de pura alegría el día que un muchacho, a quien él le pagó cuadernos y zapatos, regresó. Ahora era maestro y abría otra aula junto al mezquite. También lo vi pedir perdón de nuevo. ¿Cuántas veces? Como si la conversión fuera un oficio que no se abandona hasta el descanso. Cuando murió, la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza se llenó de un silencio agradecido. Nadie se atrevió a negar su pasado. Todos celebramos aquel su sí final. Yo mismo, por segundos, puse mi rosario de semillas de lágrimas de San Pedro sobre su ataúd. «Madre, recíbelo tú», le murmuré. Confieso, mis huesos me duelen. Hay días en que la memoria me traiciona, mezclando nombres viejos con los de los pequeños que hoy me traen pan y me piden historias. Pero hay cosas que no olvido. El aroma a jazmín, la cinta azul de la Virgen flotando, aquella palabra «no temas», que escuché sin tener oídos para ello. Cuando la soledad me visita, tomo el rosario. Me siento en el banco de siempre, en la penúltima fila. Ahí se reza mejor. Uno se vigila menos, y empiezo. Dios te salve, María. Y entonces pasa lo que siempre pasa. No rezo solo. Siento la mano que me toma por dentro, nítida, calmando mi pulso. A veces, jóvenes vienen a pedirme que les cuente la historia. Los dejo sentarse y les digo que no es historia, es testimonio. Escuchan con respeto. Cuando llego al momento de la luz y de las cuerdas sueltas, veo a algunos tragar saliva, otros aprietan las manos, y hasta quien se cree fuerte se limpia una lágrima a escondidas. «Señor Julián», me dicen, «¿y si no nos toca algo así?» Yo respondo, con la sabiduría de la vejez. Cada Ave María es un pedacito de luz que baja. Sin ruido, ella libera. No siempre verás las cuerdas caer, pero caerán. Del alma, donde más aprietan. Guardo este rosario de semillas de lágrimas de San Pedro desde hace tantos años que sus cuentas parecen saber mi nombre. Si una se rompe, la reinserto con paciencia de abuelo. Siento que así coso también mis olvidos. Si este rosario algún día pasa a otras manos, porque todo en este mundo se hereda, que lleve también mi agradecimiento. Que quien lo toque sienta una brisa leve y piense, Él estuvo aquí. Esta noche, antes de dormir, voy a repetir lo de siempre. Madre, quédate conmigo. No sé si despertaré mañana, nadie lo sabe. Pero me dormiré con una certeza redonda, la misma que me amparó en el patio de la Hacienda El Milagro. Dios existe. La Virgen María intercede. Y por más humilde que sea, mientras haya un rosario, siempre habrá un camino de vuelta a casa. Si estas líneas llegan a sus manos, quizá yo ya esté durmiendo en la paz que tanto pedí. No lo digo con tristeza, sino con la serenidad de quien vio la misericordia. Y la quiero dejar escrita, para que no se pierda en el viento. Me llamo Julián Robles, tengo 88 años. Mi herencia no es dinero ni tierras. Es un rosario de semillas de lágrimas de San Pedro, una historia que se volvió milagro y una certeza que me sirve de bastón. Dios existe y la Virgen María no abandona a sus hijos. Aprendí que la fe no es una emoción que sube y baja,
ni un recuerdo bonito para presumir en fiestas. La fe es decisión diaria. Abrir la ventana del alma, aún con cielo nublado. Decir sí cuando el miedo grita no. Es poner el plato y confiar que alguien vendrá a compartirlo, aunque sus pasos no se escuchen. Vi a mi pueblo levantarse de la noche a la mañana, y también, despacio, como herida que cicatriza. Vi hombres rudos volverse mansos y corazones cansados volver a cantar. Si usted me pregunta cómo empezó todo, le diré con toda sencillez: con un Ave María. Usted, joven que me escucha, no espere una luz que lo tumbe para elegir el bien. El milagro no es la luz que ciega, sino la gracia que, sin aplausos, nos hace pedir perdón, perdonar y empezar de nuevo. Rece con lo que tenga. Si le faltan palabras, deje que un suspiro hable. Si la oración se le escapa, repita el nombre de María, como quien llama a su madre en la oscuridad. Ella sabrá qué hacer. Hay silencios que guardé. El silencio del perdón concedido, del pan compartido sin un nombre en la puerta, el de la mano que ampara sin esperar gratitud. Silencios que, créame, resuenan más fuerte. Cuánto quise que usted los aprendiera. El mundo hace un ruido ensordecedor y confunde. No se pierda en la voz alta de quien niega a Dios, pensando que todo se perdió. Hay un ejército manso de orantes, abuelas en sus letanías, padres que bendicen a los hijos antes de dormir, niños con la imagen de la Virgen bajo la almohada. Sin saberlo, son ellos quienes sostienen el techo del mundo. Me preguntan a veces si lo que vivimos no dolió. Claro que dolió. Pero el dolor, cuando se entrega a la Virgen, se vuelve camino de la ofrenda. Cuando sus cruces le vengan a la mente, las diarias, las invisibles, no se fije en la madera bruta. Mire más allá, a la promesa. Toda cruz que se entrega a Dios, yo lo vi, se vuelve puerta. Lo que parecía hecho para humillarnos, se hizo asiento para el cansado, pasaje para el que buscaba, tribuna para la palabra. El cielo es así. Usa lo que iba a quebrarlo para rehacerlo. Si un día pisa nuestra pequeña capilla, en el umbral, deténgase, respire. Sienta el jazmín que aún puede perfumar el aire. No espere espectáculos, busque la paz. Entre, encienda un candil. Si no es posible, encienda la luz, ahí dentro. Una llama humilde, pero terca. Las luces pequeñas, créame, vencen noches inmensas con que no se apaguen. Y si, en el camino, encuentra a un pobre, un enfermo, un corazón desamparado, deténgase y atiéndalo. La Virgen no se revela en grandes discursos, sino en ese gesto simple. Mi última sugerencia: antes de dormir, rece un Ave María por quien no le quiere bien. No lo vea como carga, sino como oración de la libertad. A mí me salvó la vida rezar por quien quería la mía. El rencor aprisiona, la oración sí, libera. Si la fuerza le flaquea, tome el rosario. No importa si es de plata o de semillas, lo que importa es el toque, el hábito de sentir lo sagrado entre los dedos. Entre una cuenta y otra, verá, su corazón reencuentra el hogar en Dios. Me preguntan qué me llevo, hermanos y hermanas. No hay costal que quepa, me llevo nombres y rostros. Mi madre, Doña Remedios y su fe terca, Tomás, el arriero y su buen silencio, Don Ramón Castañeda, con el corazón roto para que Dios entrara. Me llevo el olor a tierra mojada después de la lluvia que obedeció. El murmullo del agua en la hacienda El Milagro, el día en que la Virgen de Guadalupe bajó. Me llevo la certeza, la vida no es un campo de dueños, sino un camino de hijos. Si al final una frase se te queda grabada, que sea esta: no temas. ¿Acaso no estoy yo aquí? No la inventé, la escuché. Y siempre que el mundo me pareció demasiado vasto o sombrío, esa frase me guió. Ahora, con los párpados pesados y la noche llamando, la repito: la calma de quien vuelve a casa.
Dios existe. La Virgen de Guadalupe intercede, y mientras una vela, una sola, alumbre en un rincón, habrá un camino de regreso para todos. Amén.